como decíamos, según la filosofía del maestro Couture, en este tema vamos a respondernos una pregunta. ¿Qué es prueba? ¿Qué entendemos por prueba? Ya habíamos mencionado algo cuando hablamos en el tema de introducción, en el punto de introducción, del por qué debería llamarse pruebas judiciales en vez de la palabra seca a prueba, porque la palabra prueba solo que dice es comprobación. Y si estamos hablando de pruebas en juicio, en la etapa alegatoria, probatoria y decisoria, tenemos que hablar de pruebas judiciales, según lo dijo Jeremy Bentham en Inglaterra en finales del siglo XIX. Este tema de arranque inicia con la noción de prueba. Tenemos que entonces recordar algo que ustedes estudiaron en el procesal civil, cuando estudiaron qué eran los requisitos del libelo que está en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. El ordinal quinto de ese artículo del Código de Procedimiento dice que la demanda deberá contener la narración de los hechos, el derecho que vas a invocar para la justificación de esos hechos y las pertinentes conclusiones. Y el ordinal sexto que dice que el actor deberá acompañar con el libelo todos los documentos que sirvan de apoyo a su pretensión, a su acción, o sea, lo que sirve de fundamento de lo que era alegado en los hechos que referimos en el ordinal quinto. Esto nos da pues la pauta para indicar que esos hechos que narra el actor en el libelo es la acción, y que esa acción a él la va a llevar a expresar, a explanar en la demanda, la va a poner en blanco y negro, y va a ser ese derecho que yo tengo de poner en movimiento el poder jurisdiccional. El titular de la acción siempre va a ser el actor. El titular de la acción en materia penal es el fiscal del Ministerio Público, en materia no penal el titular de la acción siempre será el actor. Y en esta figura vamos a encontrar que para que pueda haber proceso tiene que haber una obligación incumplida. Al haber una obligación incumplida, nace la acción. Y la acción, como hemos dicho, la trasladas pues al libelo. Y en ese libelo vas tú a narrar unos hechos que configuran la acción, pero que en esencia van a ser para nosotros, para nuestra materia, la prueba. ¿Por qué? Porque cuando narramos los hechos que están incluidos en el libelo, estamos dándole al juez o expresándole al juez que nosotros estamos trabajando con la certeza de nuestra verdad, que esa en esencia es lo que es la prueba, la demostración al juez de la esencia de nuestra, o la certeza de nuestra verdad. Pero aquí tendríamos entonces que distinguir dos cosas, lo que es prueba y lo que son medios de prueba. Si hemos dicho que la prueba es la certeza que le vamos a demostrar al juez de nuestra verdad, o la demostración de la certeza de nuestra verdad al juzgador, entonces tendríamos que decir que los medios de prueba son los vehículos que vamos a utilizar para llevarle al juez la certeza de nuestra verdad. Repito, hemos incluido en la parte primaria del libelo de la demanda, en el ordinal quinto, o sea, lo que dice que es los hechos que nosotros hemos convertido en la narración de la certeza de nuestra verdad, del actor. Y por lo tanto, esa certeza de esa verdad que traslada el actor al libelo se va a convertir después, en la etapa correspondiente de la etapa probatoria del proceso, o en los segundos pasos después de la alegatoria, se va a convertir en el uso de los medios de prueba, que son los definidos por el Código Civil, en esencia la prueba testimonial, la prueba de experticia, la prueba de inspección judicial, la prueba documental y la prueba de confesión, que podría ser confesión espontánea y confesión provocada. No hay duda pues que en normas procedimentales o constitucionales vamos a encontrar la declaración de parte, y que por supuesto es una variación de lo que pudiéramos entender, o una modernidad de lo que pudiéramos entender, que es en esencia la prueba de posiciones juradas.
esta figura de que ya tenemos la generalidad de lo que pudiéramos tener como prueba, tendremos que ya darle un cariz. Si hablamos así de actor, tendremos que también hablar de lo del demandado. Y el demandado tenemos que decir que cuando el demandado contesta la demanda, está contradiciendo, está respondiendo a la imputación del actor, quiere destruir con su contestación las verdades, la certeza de la verdad del actor. Bueno, el demandado cuando traslada al nivel de la demanda los hechos por los cuales desvirtúa la pretensión del actor, no hay duda que nos está diciendo esta acción, esta traslación de este derecho de contradicción, nos está trasladando que es la certeza de la verdad del demandado. Así como hay certeza de verdad para el actor, hay certeza de verdad también para el demandado. Son dos verdades que van a concluir con una verdad formal, como se explicó en la figura, y lo veremos después aquí también en el problema de la determinación de la verdad, de que el juez tendrá por norte de los actos la verdad. El Código de Procedimiento no califica la verdad en verdad procesal o verdad real, solamente habla de la verdad, una verdad formal, que es la que el juez traslada al expediente. Eso nos da, por supuesto, entonces, tener ya noción de lo que es la prueba y noción de lo que son los medios de prueba. El tema nos dice además que debe haber una noción de lo que es la prueba histórica. Porque yo digo que la prueba es histórica. Yo digo que la prueba es histórica, ¿por qué? Porque nosotros vamos a demostrar, vamos a probar en juicio algo que sucedió en el pasado. ¿Y qué es la historia, bachiller? La historia es nada más, nada menos que traer al presente algo que sucedió en el pasado. Una obligación incumplida se cumplió fue en el pasado, en el momento en que el actor introduce el libelo, y ya esa obligación fue incumplida. Esa obligación fue, antes de incumplirse, fue constituida, es aún más atrás. Y cuando la traemos a juicio y la trasladamos como acción, hay una obligación incumplida. Y la obligación incumplida impulsa ese proceso, porque si no hay acción, no puede haber proceso. O sea, si la acción no era verdadera, el juez va a dictar una sentencia contradictoria del actor, o sea, va a declarar sin lugar la demanda. Si la acción solamente era una parte de ella, el juez va a dictar una sentencia parcial. La condena va a ser parcial. Si la acción no era una acción verdadera, no existía acción, por lo tanto no hubo, el actor cuando puso en movimiento el poder jurisdiccional, lo hizo sin la existencia de esa acción. Tendrá que haber una sentencia que sea declarada sin lugar. Esos son tres parámetros fundamentales que ustedes deben conocer. Pero insistir nuevamente en que las pruebas históricas son hechos del pasado que lo vamos a probar en el presente, lo vamos a demostrar nuestra certeza de la verdad, actor o demandado, en el presente. Después nos dice el tema que la prueba es judicial. No hay duda, lo hemos dicho en la introducción del tema y lo dije también cuando inicié el tema número 1. La prueba es en juicio, y si es en juicio, debe llamarse prueba judicial por los comentarios que he dicho. No hay duda, pues, de que este primer punto nos permite ya conocer en forma muy práctica lo que debemos comprender, lo que es cada uno de lo que es la prueba en general y lo que es cada uno de los medios de prueba que vamos a utilizar en la etapa correspondiente de promoción y evacuación de prueba para demostrarle al juez la certeza de nuestra verdad, tanto en los hechos de la acción, tanto como en los hechos de la excepción o de la contestación o en el derecho de contradecir. Esto nos permite ubicar en el índice del Código de Procedimiento Civil algo que a lo mejor ustedes no se han paseado. Y es que en el Código Civil, cuando ustedes estudiaron las obligaciones en el tema correspondiente en semestres anteriores, fíjense bien que el título tercero del libro segundo del Código Civil, del Código Civil, dice de las obligaciones. Y el capítulo primero se refiere a la fuente de las obligaciones. El capítulo segundo de las diversas especies de obligaciones. El capítulo tercero, el efecto de las obligaciones. El capítulo cuarto, la extinción de las obligaciones, que volveremos a referirnos a ellas cuando hablemos de los hechos extintivos como elemento sustancial de la defensa del demandado.
Y el capítulo quinto, que arranca en el artículo 1354, que es de las pruebas de las obligaciones y de su extinción. No hay duda, repito, que para que haya acción tiene que haber una obligación incumplida. Y la obligación incumplida conlleva el poner en movimiento el poder jurisdiccional. Y por supuesto, en ese movimiento del poder jurisdiccional, donde encontramos una alegación, una probancia, una decisión, vamos a utilizar estos medios de prueba que define el Código de Procedimiento Civil en el artículo 1354 en adelante, y que a su vez el Código de Procedimiento Civil lo que nos hace es señalar exactamente cómo es la oportunidad de promoción, la forma de promoción, la forma de evacuación y cómo poder entonces estas normas, estos medios de pruebas definidos en el Código Civil, ponerlas en movimiento en el proceso. Fíjense que el artículo 1354 habla de algo que vamos a desarrollar después, que pudiera ser en esencia el principio de la carga de la prueba. Dice, quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago y el hecho que ha producido la extinción de la obligación. Fíjense bien que volvemos a insistir en la figura de que al haber una obligación incumplida, esa obligación debe ser demostrada. Debe haber una acción y por lo tanto pones en movimiento el poder jurisdiccional. Si tú pagaste, debes probarlo, pero si la obligación se extinguió, también también debes probarla. Una carga del actor, una carga del demandado. Y así encontramos, por ejemplo, el 1355, que dice que los instrumentos redactados por las partes, hablando de la prueba por escrito, prueba documental, prueba instrumental, redactados por las partes contentivos de sus convenciones, es solo un medio de prueba. Su validez o nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar. El 1357, que nos empieza entonces a hablar de lo que es un documento público. Dice el 1357 que el instrumento público o auténtico es aquel que ha sido otorgado por las solemnidades legales ante un juez, un registrador o un funcionario capaz de la fe pública, de dar fe pública en el lugar donde el documento deba otorgarse. El Código Civil no define lo que es un documento privado, pero debemos entender por toda la normativa que está incluida en el Código Civil que si no es la definición del 1357, no es un documento público y es un instrumento donde consta las manifestaciones, voluntad de las partes, no hay duda que es un documento privado. Por eso desconocen ustedes como el razonamiento al absurdo. Estudiaremos pues también en esa oportunidad, en la oportunidad que hablemos de ello, de la falsedad del documento, etcétera, etcétera. Hablaremos de lo que pudiéramos comprender en relación a las presunciones, por ejemplo, eso que tantas veces ustedes han estudiado y han oído durante la carrera, la presunción juris tantum y las presunciones juris de jure. Las presunciones son un hecho conocido que pues va a conseguir un hecho, va a llegar a un hecho desconocido. Cuando hablamos de presunciones, siempre ejemplifico la figura de un delito cometido donde hay un homicidio, hay un cadáver, y llegaron los criminalistas y hacen las pesquisas correspondientes y verán rastros de pasos, cigarrillos, imaginémonos CSI, vasos, huellas digitales, etcétera, etcétera. Esos son indicios. ¿Por qué? Porque son hechos conocidos donde se va a llegar a un hecho conocido. Y ese hecho conocido es determinar quién es el culpable, el responsable de la comisión de ese delito de homicidio. Pero a su vez también hay presunciones legales. Entonces tenemos que hablar de que las presunciones que el juez encuentra en el expediente o que traduce pues, y rebusca y consigue en el expediente son presunciones juris tantum. ¿Por qué? Porque estas presunciones admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones legales están liberadas de pruebas, tal como lo expresa el artículo 1397. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el Código Civil, la definición de lo que él entiende por inspección. El reconocimiento de inspección puede promoverse como prueba en juicio para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse en apreciaciones que necesitan conocimientos periciales. Tremenda diferencia en que lo que es una expertiza y lo que es una inspección. La inspección, el protagonista es el juez,
es lo que él aprecia a través de los sentidos, y por lo tanto, partiendo del hecho cierto del juris nubi curia, pues conoce el derecho, él no tiene por qué hacer apreciaciones periciales porque no es su competencia, además de que no lo obliga la ley porque no tiene sino la capacidad de conocer el derecho. El artículo 1422 del Código Civil habla de siempre que se trata de una comprobación o de apreciación que exija conocimientos especiales, puede procederse a la experticia. Esta experiencia de la experticia es una figura netamente experimental, netamente pericial, netamente de conocimiento de los expertos de ciencia y arte o profesión, y que les va a permitir determinar con su dictamen pericial o con su informe pericial, según las reglas del Código de Procedimiento Civil, la información pues del promovente de la prueba que pueda satisfacer en un momento determinado al juez. Luego quedan dos pruebas que son las pruebas orales por excelencia en nuestra legislación, que es la prueba testimonial, que es la declaratoria que podrá hacer una persona tercero extraño al juicio, y que este tercero extraño al juicio puede dar una opinión o puede dar una respuesta o una apreciación de lo que haya observado o haya visto en un momento determinado y que tenga, por supuesto, conducencia y pertinencia para el procedimiento. Y la prueba de posiciones juradas, que es referida particularmente solo a las partes actor y demandado, para demostrar o para tratar de probar la aceptación o no, o la figura o no, de los derechos que defiende cada quien. O sea, lo que pudiera llamarse que son referidos exclusivamente a las partes, donde la parte promovente tendrá el derecho de hacer posiciones hasta el número limitado de 20 en el acto correspondiente, y la parte contraria tendrá derecho, pues, por el principio de reciprocidad, la posibilidad, pues, de contestar o tener también el derecho de preguntar o hacer posiciones a la parte contraria. Repito, la prueba de confesión es exclusiva a las partes. Quisiera diferenciar sustancialmente la prueba de confesión en materia civil a la prueba de confesión en materia penal. En materia penal, la confesión es la admisión de los hechos. Y esta admisión de los hechos, por supuesto, conllevaría a que el imputado, en la audiencia preliminar, le sea rebajada la sanción corporal y, por lo tanto, pone fin al procedimiento. En materia de confesión civil no sucede lo mismo, porque el juez está obligado a continuar en el devenir del procedimiento y, además, en la sentencia, ver si se cumplieron los requisitos de existencia, validez o eficacia de esta prueba en particular.